Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio de entrevistas y vamos con el espacio de cine, con nuestro compañero Juan Ángel Saiz, compañero de Clartelera, de bandas sonoras y de Cinema Filmovert, a quien tenemos ya aquí con nosotros. Buenos días, Juan. Muy buenas. Buenos días. Pues vamos a comenzar hablar de estrenos y de lo que podemos encontrar esta semana por ahí, por cartelera. ¿Qué nos vas a recomendar, Juan? Bueno, recomendar una película solo, El Sol del Futuro, que es el nuevo trabajo de Nanni Moretti, un director italiano, digamos, clásico, que tiene una gran cantidad de películas, incluso estrenadas en nuestro país. La anterior también se estrenó, era la de 3 pisos, bueno, la anterior, la 2 anterior, 3 pisos, que estaba también muy bien. Pero esta se va por un camino diferente, porque lo que hace es revisar un poco toda su filmografía, hacer un homenaje también al cine y a los directores y gente que a él le gusta, y luego hacer una reflexión en voz alta sobre lo que es la izquierda italiana, particularmente allí centrada en el Partido Comunista. Y todo eso dentro del marco de una película que lo que nos cuenta es la historia de un director de cine, que sería el propio Nanni Moretti, habría que decirlo casi con claridad, que está rodando una película ambientada en 1956, en el momento en que Hungría fue invadida por la Unión Soviética, cuando la población protestó y parecía que iba a haber un cambio político. Al final hay un mezcladillo de cosas tremendo, pero tremendo, porque está la historia personal del director de cine y su relación con su esposa, que es la productora de sus películas y que también va a producir o está produciendo una película de otro director, un director joven. Está la película que se está rodando sobre Hungría en 1956 y la posición no solamente del Partido Comunista Italiano, sino de todos los partidos comunistas con respecto a Stalin. Era un momento decisivo en el que se podía haber cuestionado que Stalin en realidad era un dictador. Cuestionado, se podría haber dicho que Stalin era un dictador y que había masacrado a su población e incluso a cualquier disidente, por ejemplo, a los que aparecieron en Hungría. Y por otra parte, lo que hace Nanni Moretti, como decía, es recordar incluso sus películas, a veces simplemente con un plano. Le vemos a él nadando, recordando pues otra película antigua que era Palombela Rosa. Hay que decir, para que la gente que quiera acordarse un poco más, que quizás de las películas más celebradas, más importantes de Nanni Moretti son La habitación del hijo y Caro Diario. Muy diferentes entre sí, Caro Diario en un tono más de comedia, pero también incisiva, y La habitación del hijo, pues un melodrama de corte más clásico. Algunos han dicho que esta película, El Sol del Futuro, es una especie de testamento de Nanni Moretti. Hombre, yo espero que no. Es una reflexión que recorre prácticamente toda su filmografía, pero también tiene mucho más alcance, porque de repente pues, nos habla de cómo es su punto de vista sobre las películas actuales, la que puede estar rodando ese chico joven, ese director joven, con producción de su esposa, con la producción de la esposa del personaje de ficción que interpreta Nanni Moretti. ¿Y qué es lo que él piensa? Pues piensa que en el cine actual hay mucha violencia gratuita, hay falta de contenido, se va hacia escenas muy gratuitas, etc. Yo creo que es una película que está muy bien, tiene un sentido del humor corrosivo, no tan limpio, no tan angelical como podíamos encontrarlo en Caro Diario, pero sí que tiene un cierto sentido del humor en ese mismo tema de cómo es la vida, de cómo se plantea un rodaje cinematográfico, de muchas cosas así de esa línea, y yo creo que en eso sigue estando el Nanni Moretti de siempre, pero luego está como un poco más decepcionado y eso también se nota en la pantalla. Desde luego, la película de la semana, sin ninguna duda, El Sol del Futuro, vuelvo a decirlo, es una gran película de las que valen la pena. Justo en el lado contrario tenemos casi todo lo demás, empezando por After. Aquí acaba todo. Creo que es la 4ª entrega de la saga After y nos encontramos a nuestro protagonista, Jardín, que está muy deprimido porque su querida Tessa ya no le quiere. De hecho, la vamos a ver solamente a base de flashback, porque él está solo y por más que le puedan surgir historias, relaciones y demás, él solo piensa en su querida Tessa.
bueno, es una película penosa, nos presenta al personaje masculino de esa historia de pareja de adolescentes que hemos ido viendo a lo largo de años y en distintas películas. Pues nos presenta a Hardin, o Harden, que ha escrito un libro de muchísimo éxito, que fue el motivo de la ruptura con Tessa, porque en realidad lo que contaba era las experiencias con ella, y ella se enfadó muchísimo, que ahora está con problemas económicos, estoy hablando del escritor de Hardin, porque le han adelantado en la editorial muchísimo dinero, como 250.000 libras, para que escriba un segundo libro y aproveche el tirón de las rentas del primero. Tampoco sabemos dónde está su problema económico, porque se ha vendido tal cantidad de millones de ejemplares que no sabemos cómo se los ha fundido en tan poco tiempo, pero bueno, eso no es lo que interesa en la película. En la película interesa ver a este chico que está tan triste y tan desolado y que nos identifiquemos mucho con él, sobre todo los adolescentes, las adolescentes que han visto las películas anteriores y que han crecido con este personaje, con estos personajes. Muy bonito todo. Bueno, una película a olvidar completamente, que es parecida a las anteriores, incluso yo diría que está un poco peor hecha. También nos llegaba con lanzamiento fuerte, porque After es una de las películas de lanzamiento más o menos potente, de las que hará recaudación en taquilla, pero también nos llegaba en esa misma línea Misterio en Venecia, la nueva película de Kenneth Branagh, de nuevo basada en una novela de Agatha Christie, o en un relato de Agatha Christie. Y ahora la ambientación va a Venecia, tenemos a Poirot, que bueno, se ha retirado y sin embargo pues sigue teniendo a mucha gente a la puerta de su casa pidiéndole que se interese por su caso, que hay una cosa misteriosa y no sé cuántas cosas más. Él se muestra inmutable, no quiere saber nada de seguir trabajando, se ha ido a Venecia para estar tranquilo, tiene una especie de guardaespaldas que le elimina a toda esa cantidad de gente que está a su alrededor y intentando convencerle de que coja un caso, pero aparece una mujer, una antigua amiga, periodista, que le propone que la acompañe a una sesión de espiritismo que va a haber ahí mismo en Venecia para desenmascarar, si ha lugar, a la que prepara esa intervención, esa sesión de espiritismo, que es muy famosa, que tiene mucho predicamento entre la gente, digamos, acomodada, pero la periodista está convencida de que de alguna manera es todo un engaño y como ella no ha conseguido encontrar dónde está ese punto de engaño, lo que le pide a Poirot es que la acompañe, puesto que eres el detective más importante del mundo y con su capacidad deductiva va a poder saber dónde están los trucos que parecen muy realistas, pero seguro que son trucos porque ni hay espíritus, ni otra vida, ni nada que se le parezca. La película es muy sombría, muy oscura, contrariamente a lo que fueron las entregas anteriores, la de Muerte en el Nilo y Asesinato en el Orient Express. Bebe de aquellas en el sentido de que Kenneth Branagh pues, ha encontrado ahí un filón de buena recaudación en películas con unos presupuestos controlados, pero no funciona. Así como las otras estaban medianamente hechas buscando la comercialidad, aquí entre que todo es muy oscuro, planos complicados, la música también difícil, no sé, me ha parecido una película mal planteada de principio a fin. Y por supuesto, como pasa con estas películas basadas en Agatha Christie, pues lo que ocurre es que al final ya nos darán la explicación. Los últimos 15 minutos tenemos a Poirot con todos los protagonistas reunidos y tú has hecho esto, tú has hecho lo otro, tú no eres culpable, tú sí eres culpable, tú hiciste aquello. No sabemos cómo lo ha deducido, pero, pero no importa. Lo haya deducido como lo haya deducido, ahí nos lo está explicando y nosotros como público a sufrirlo. Es una película prescindible, pero de gran lanzamiento y por tanto seguramente de las que masivamente incluso nuestra audiencia irá a ver. Vencer o morir es una película francesa que nos cuenta un episodio que yo no conocía, de ese momento de final del siglo XVIII en el que se produjo la Revolución Francesa, le cortaron la cabeza al rey y a la reina y pasaron muchas cosas. Y una de las cosas que pasó es que había una cierta gente, una cierta cantidad de gente monárquica y que quería que no se implantase la república y lucharon con el apoyo de soldados, digamos, voluntarios, de campesinos incluso, lucharon contra las tropas de esa república que acababa de nacer. La película busca una espectacularidad que no necesita, al menos desde mi punto de vista,
y reconstruye ese proceso histórico de una forma pues como muy melodramática, muy exagerada, muy desproporcionada a nivel de realización, utilizando cámara ralentizada, otros momentos de más agitación, de más montaje cinematográfico en plan película de acción. No sé, no me interesaba absolutamente nada. Y eso que a priori, por decirlo de alguna manera, era una película bueno, que tenía un cierto punto de interés por el desconocimiento, lo digo en mi caso, que yo tenía de todo este tema. Pero me he dejado completamente lejos de lo que se estaba contando. Algo parecido pasa con El Cuco, es una película española. Es una historia, iba a decir, de terror, no de terror, de corte fantástico, misterio. Tenemos a una pareja joven, ella está embarazada, ha quedado con el marido que está con mucho trabajo, que van a hacer un viaje a Alemania porque ella quiere estar unos días antes del parto, bueno, pues descansando en un sitio alejado de donde viven habitualmente. Y para irse hasta Alemania, lo que han hecho es utilizar una de estas plataformas de intercambio de casas. Es decir, que hay alguien de Alemania que tiene una casa disponible, te la presta a cambio de que tú le prestes tu casa de España. Y los que se prestan en Alemania pues son una pareja ya de una cierta edad, se encuentran con ellos en el aeropuerto cuando llegan a Alemania y les dan la llave, le explican todo. Bueno, curioso el intercambio, cómo se produce, y vas viendo que pasa, no sé, algo raro. Y no acaba de funcionar la cosa como previsiblemente debería ser. De hecho, el propio título de la película, El Cuco, hace referencia a cómo funciona el cuco. Y esto se va a dar en la película con informaciones en varios momentos a través de un documental en televisión y otros tipos de forma de administrarlo para que nos cuenten que el cuco es un pájaro que pone su huevo en el nido de otro pájaro y que cuando nace, que nace antes que nazcan los polluelos de ese pájaro, lo que hace es el cuco recién nacido tirar los demás huevos para quedarse solo en el nido y esas aves, esos pájaros que iban a alimentar a su camada, pues resulta que solo van a alimentar a un cuco que no es de los suyos. Bueno, pues esa idea de reemplazo es algo que va a aparecer y no puedo explicarlo más para no estropear la película a lo largo del desarrollo de la película. Es una película muy convencional. Yo diría además que lo que plantea y tal como lo plantea lo hemos visto ya en películas anteriores. Pero bueno, está medianamente hecha con una cierta corrección. La dirige Marc Targarona, a la que la gente recordará pues, por alguna película anterior, sobre todo El fotógrafo de Mauthausen. Yo creo que no es una gran realizadora, pero sobre todo el problema es que el guión es muy convencional y muy previsible. Y desde ese punto de vista a mí no ha conseguido interesarme especialmente. Algo parecido ocurre con Todos los nombres de Dios, la nueva película de Daniel Calparsoro, un director, pues, digamos, ya clásico dentro del cine español, tiene muchas películas, además ha conseguido una continuidad, que esto en el cine español no es algo fácil, haciendo pues casi prácticamente una película por año, alguna serie de televisión, alguna película reciente, no funcionó mal, recordemos Hasta el cielo, que era una película así de Kinkis, yo creo que estaba bien hecha, y que no funcionó mal en taquilla. Bueno, no tengo la recaudación, pero se mantuvo en cartel durante bastantes semanas. Y ahora en Todos los nombres de Dios lo que nos encontramos es a un taxista, está en un momento difícil de su vida, no sabemos por qué, luego lo iremos entendiendo, y nada, hace un último servicio antes de irse a casa, le llama a la esposa, eh, ha ido al aeropuerto y estando allí pues se produce una explosión enorme, es un atentado y él va a recoger a una persona herida con intención de llevarla al hospital, sin darse cuenta de que a quien recoge es a uno de los terroristas que han participado en el atentado, que llevaba un chaleco bomba, pero que finalmente no ha explosionado y que ha quedado vivo. Y a partir de ahí la película va en un crescendo de acción cada vez más complicado que nos va a llevar al protagonista hasta una situación límite, con las fuerzas de seguridad de España intentando ayudarle y con un montón de líos. Tampoco puedo contar mucho más por no estropear la película. No me ha interesado nada. Con todo lo interesante que a priori puede ser el tema de los atentados yihadistas, del fanatismo religioso, de muchas de estas cosas, no me ha interesado. No está mal hecha especialmente, al menos desde mi punto de vista. Los actores no están mal, sobre todo Vistosar está ahí muy bien. También Inma Cuesta me parece que resuelve su personaje de inspectora de policía, de jefa de policía bien.
pero no sé, me ha tenido como distante de la pantalla. Lo que estaba pasando en pantalla no me interesaba especialmente. Y ya digo, no pienso que sea una película especialmente mal hecha, aunque se va estropeando a medida que avanza, porque cada vez es menos verosímil, todo desde mi punto de vista, a medida que va avanzando la película pierde verosimilitud. Y si digamos en la primera parte se habrían unas expectativas que luego no se cumplen, en la segunda parte es que eso va asociado a una situación casi de disparate, efectista y efectiva de cara a un público fácil en presentarle cosas en la pantalla, pero poco creíble en lo que nos va presentando, en lo que vamos viendo. También hay otra película española, Terence, La fabulación infinita. En realidad es una miniserie de televisión que han condensado en un largometraje. Son 4 episodios para televisión, pero aquí han hecho una película de 1 hora y media aproximadamente que se dedica a Terence Moix. Es un documental. La verdad es que es un personaje que no me interesa especialmente y el enfoque que le han dado en la pantalla tampoco me interesa, porque es básicamente qué gran escritor, qué vida tuvo y hizo esto, hizo lo otro y se relacionó con no sé quién y vivió una relación apasionada durante 14 años con este actor con el que tuvo una relación intensa. No me interesa nada. Si eso unimos que me cuentan un poco, pues es que en la Barcelona de ese momento había una discoteca que estaba de moda, iban todos los intelectuales y bailaban allí y tal. Pues muy bien, que bailen. O sea, no tengo ningún inconveniente. Pueden bailar todo lo que quieran. Pero ya digo, el enfoque me ha parecido completamente equivocado. También ha llegado una película de Portugal, es un país del que de vez en cuando se estrena alguna película, muy difíciles en general, hay que decirlo, es una cinematografía complicada. Esta se llama Lobo y Perro y nos presenta la historia de una mujer joven que tiene, bueno, pues una situación complicada en su vida, ¿eh? Y vamos a ver cómo se relaciona con las personas de alrededor. Vive en una isla y allí pues la sociedad es muy tradicional, muy de procesiones religiosas, de entender la familia pues, de una determinada manera, etcétera. Y vamos a ver pues, ese pequeño universo que hay allí a través de esta chica y la gente con la que se relaciona. Entre ellos, pues, algún transexual, algún homosexual, que evidentemente dentro de esa sociedad cerrada pues, no encajan del todo bien. La película es muy pequeña, tiene poco argumento, está hecha en plan pesadito, no tanto como otras películas portuguesas, pero bueno, se hace doloroso verla. Es difícil de ver y al final te distancia muchísimo de lo que hay en la pantalla. Es el modelo de cine portugués, es decir, si a alguien le ha gustado el cine portugués que haya visto últimamente, no tenga duda, es ese estilo pausado, lento, parsimonioso, en el que prácticamente no pasa nada en la pantalla. A mí es que no me interesa, necesito que haya contenido, no que vaya rápida la película, sino que haya contenido, que haya densidad de contenido. Y finalmente una película de animación, terminamos rápidamente con ella, Richard la cigüeña y la joya perdida. Es la continuación de Richard la cigüeña, que vimos hace unos años, yo creo que hace ya 2 o 3 años, a ver que lo miro, sí, 2017, más de 2 o 3 años, hace 6 años, y vuelve a presentarnos pues a la cigüeña y a toda la gente que había a su alrededor, en particular ese gorrión que fue adoptado por las cigüeñas y demás. Película muy infantil, hecha con poco trabajo de animación, no es una animación trabajadísima y que bueno, no busca más que un público familiar, fácil, con una historia asequible y tontorrona. En ese sentido, a mí me ha dejado también bastante lejos. De todas las películas que hemos comentado, pues ya digo, la única que recomiendo es El Sol del Futuro, Nanni Moretti, yo creo que está muy en forma, espero que no sea su última película, tiene 70 años, ya es una cierta edad, pero creo que todavía puede hacer cosas, él tiene capacidad, además tiene su propia productora en Italia, buenas relaciones internacionales para distribuir sus películas y lucidez a la hora de contar historias que dicen cosas, que tienen densidad, como decía antes, y que tienen un sentido del humor muy mordaz, al menos desde mi punto de vista muy mordaz. Además, la dirección de actores está muy bien, nos encontramos con actrices como Margarita Huy, que ya ha trabajado con él en otras ocasiones, incluso Mathieu Almaric, que hace de productor de cine francés, que está produciendo la película sobre 1956, que está también muy bien, y que tiene un personaje que está bueno, realmente muy bien definido. No cuento nada porque no quiero estropearlo más. Esto es lo que tenemos de esta semana, bastante cine y una película interesante.
Pues nos quedamos con esa de Nani Moretti, del Sol del Futuro, y a ver si las próximas semanas hay más suerte, a ver si hay algo más. Por títulos, pues estaba viendo yo que viene una que se llama El Superviviente de Auschwitz, a ver qué Para la tal. semana que viene, Sí, dices. sí, estamos, por eso te digo, que estamos viendo que vienen algunos que a ver qué tal salen, ¿no? Habrá que verla, porque esto lo dije Barry Levinson, que no es un director especialmente solvente, pero bueno, vamos a ver si esta vez ha acertado, porque lo calificaríamos un poco de artesano. Es ese tipo de directores que sabe hacer cine, pero que no tiene una personalidad muy fuerte como para que la película luego pueda contar cosas interesantes. Hombre, esta semana no sé lo que va a haber, porque tenemos que ver primero las películas, hay muchísimos estrenos. La semana siguiente es cuando hay algunas películas llamativas, porque está a cerrar los ojos con la nueva película de Víctor Erice, que bueno, a priori es un Víctor Erice. Creo que hace más de 20 años que no ha hecho películas, casi 30 me parece de hecho, así. Y viene también la nueva película de Woody Allen, Golpe de Suerte, que es una película que se ha presentado en Venecia y que ha tenido críticas muy positivas. Pero bueno, la semana que viene, sin tener así películas tan llamativas a priori, vamos a ver qué es lo que nos depara. Pues eso, la semana que viene volvemos a charlar y a ver qué encontramos. Juan, lo dejamos de momento por aquí y, como decimos, volvemos a hablar el lunes y le recordamos a la audiencia que los jueves, a partir de las 10 de la noche, estáis por aquí en Clartelera y le dais más vueltas a todo esto. Así que un abrazo, salud y hasta el lunes que viene. Salud. Lliure directe Radio Clara, fins així l'espai que dediquem a parlar de cinema amb el nostre company, Àngel Saiz, company de Clartelera, de bandes sonores i de cinema Filmobert.